En el libro físico de sociales, hoy vamos a trabajar con lo que respecta a la vida cotidiana. Página 28, por favor. Página 28. Licenciada, ¿me permite ir a ver el libro de sociales que está en el cuarto? Hijo, pero yo te voy a hacer una pregunta. Si tú sabes que tienes sociales ahorita, ¿por qué ya tú no tienes las cosas en tu mesa? Siempre es lo mismo, hijo. O sea, ya ustedes tienen que revisar su horario, tienen que saber qué es lo que tengo, para que cuando comencemos la clase, yo no tenga que hacer estas pausas. Vaya rápido, hijo, que sea la última vez, por favor. Dime, Rodovaldo. No, ya estoy en la página y este es un tema teórico, ¿cierto? Todas sociales es teórico. Ah, ok. Listo. Dime, Dana. Página 28, ¿no es cierto? No la escuché muy bien, Página 28. Página 28 de su libro físico. Allí, dime, Bianca, ¿me quieres decir algo, hija? Ok. En la página 28, nosotros podemos ver esto, ¿cierto? La sociedad ecuatoriana a inicios de la vida republicana. Ok. ¿Cómo era la sociedad en Ecuador cuando apenas estaba comenzando la vida republicana? Bueno, fíjense. Una vez que se fundó Ecuador, la cotidianidad, es decir, lo que hacían las personas no cambió mucho, es decir, su rutina. ¿Cuál fue el cambio más grande que se dio? Era en la parte de la cúpula de la sociedad. Cuando hablamos de la cúpula de la sociedad, es la parte más alta, la parte elitesca, ¿sí? Ellos, allí sí se vio el cambio. ¿Por qué? Porque las grandes cúpulas, es decir, las personas que estaban por encima de todo, querían manejar el poder, ¿cierto? En ese tiempo ya no eran los españoles. Recuerden que los españoles eran los que tenían el poder al inicio de la República, al inicio, ¿verdad? Pero ya en este tiempo, cuando comienza la vida republicana, ya no eran los españoles los que mandaban, sino sus descendientes. ¿Quién eran sus descendientes? Los criollos, los que venían de la unión de los españoles cuando llegaron a América y los indígenas. Entonces, los criollos eran los que querían mandar porque eran los que tenían los grandes cargos. Ahora, fíjense que en ese tiempo de la vida republicana, si ustedes pueden observar los dibujos que están allí, dicen, las personas vestían de acuerdo a su clase social y su lugar de residencia. Cada quien dependiendo de su estatus económico, de la posición social que tenga, del lugar donde vivían, utilizaban un tipo de ropa. Y las personas reconocían a las demás por su forma de vestir, por su forma de caminar y obviamente por los rasgos que estos tuvieran. Las celebraciones religiosas y los compadrazgos eran muy importantes. ¿Qué era lo compadrazgo? O sea, yo utilizo a otra persona para hacer alguna celebración religiosa, por ejemplo, un bautizo. Yo voy a bautizar a mi hijo, soy de la gran élite, y busco a una persona que sea mi compadre o sea mi comadre. Y realizo la celebración, bien sea un bautizo, bien sea un matrimonio, ¿verdad? Entonces, las celebraciones religiosas estaban muy latentes. Recuerden que en esos tiempos ellos eran todavía muy conservadores. Las fiestas y actividades sociales eran muy populares. ¿Quiénes realizaban esta fiesta? Las personas que estaban por debajo de la clase social de los blancos criollos. Obviamente ellos eran los que cancelaban, los que pagaban, los que podían darse ese tipo de gusto. Y las personas que realizaban la fiesta eran los que estaban por debajo, los que se dedicaban a realizar ese tipo de trabajo.
En las tertulias, ¿qué quiere decir tertulia? En las conversaciones, Los amigos y familiares conversan entretenidamente, ¿cierto? Ellos tenían la costumbre de utilizar las tardes de café y entre las familias amigas de dinero iban a las casas y decían, bueno, esta es una tarde de té entre nosotros los amigos, o es una tarde de café entre nosotras las amigas. Pero ¿quiénes iban? Solamente las personas de la élite. Se reunían en una casa o se reunían en algún sitio y disfrutaban de esa parte social. Los lazos se estrechaban en reuniones y compromisos. ¿Sí? ¿Cuáles lazos? Los lazos de las personas. Ellos en las reuniones y en los compromisos era que podían verse, que se podían unificar más. ¿Sí? Si ustedes ven todas esas imágenes en esa vida republicana, no ven ustedes una clase social distinta a la de los blancos criollos, es decir, a la de las grandes élites, ¿verdad? Ahora, en ese tiempo hay algunos cambios. Un grupo social beneficiado fue el de los militares, que adquirieron fama y fortuna. Muchos fueron los nuevos caudillos. Es decir, como Ecuador lo fundaron, por decirlo de esa forma, los militares, ¿verdad? Y pelearon para ser un país independiente. Ellos tomaron mucha fama, ¿sí? Es decir, ellos eran muy bien vistos. Aparte de eso, que eran muy bien vistos, consiguieron mucho dinero. Y fueron los nuevos caudillos. ¿Qué eran los caudillos, chicos? Lo vimos en una clase anterior. Lo vimos cuando estábamos hablando de Juan José Flores. No han repasado, tienen que repasar. El caudillo es un militar, ¿verdad? Que ejercía un cargo y una autoridad. Tienen que ir repasando los temas anteriores. Algunos negros que formaron parte del ejército patriota fueron liberados. La mayoría seguían siendo esclavos y si eran libres pasaban a ser personal de servicio de casas y haciendas. Recuerden que en ese momento nosotros hablamos de la abolición de la esclavitud, ¿verdad? ¿Que se hizo en qué año? ¿En qué año se hizo? ¿Quién recuerda? En 1830. No. Tienen que repasar año de la abolición de la esclavitud que estaba en los temas anteriores. Ok, entonces, cuando se hace la abolición de la esclavitud, los negros o los afrodescendientes que eran libres, ellos no tenían alguna posición económica alta ni media, sino que era una posición baja. ¿Qué hacían ellos? Eran las personas que fungían como sirvientes, como ayudantes de casa, como ayudantes de hacienda. Seguían siendo dependientes de las personas de gran dinero. No eran esclavos porque no le pertenecían, pero seguían haciendo los mismos trabajos. La situación de las comunidades campesinas empeoró. Las leyes de la tierra no reconocían la propiedad comunal. ¿Por qué no reconocían la propiedad comunal? Porque era importante para los blancos criollos no reconocerla porque ellos eran los dueños de esas tierras y ellos podían decidir y hacer cualquier cosa con esa tierra, indistintamente que la propiedad haya sido de la comuna que estaba allí durante mucho tiempo. Recuerden que en esos tiempos, y aún se sigue viendo, los terrenos venían siendo parte de los ancestros. Yo puedo decir, por ejemplo, yo pertenezco a una comuna de la sierra y digo que este terreno que yo tengo aquí o este pedazo de hacienda son de mis ancestros, son de mis tatarabuelos que venían del año 1700, por ejemplo, y fue de generación en generación. Pero nosotros no sabemos si ellos tienen las escrituras de esas tierras. En ese tiempo, ¿verdad? Los blancos criollos no dejaban
que las comunidades tuviesen fundamento ni autoridad sobre su tierra, ¿sí? Muchas de sus tierras fueron vendidas a precios bajos porque no había título de propiedad. ¿Qué hacían los blancos criollos? Ellos se jugaban todo. Ellos, es como lo dice el dicho, se pagaban y se daban el vuelto. ¿Por qué? Ellos eran dueños de esa tierra, no permitían que en la autoridad de las escrituras, es decir, había, por ejemplo, habían abogados, habían procuradores que ellos lo que ejercían las leyes, te daban un documento donde decía, bueno, supongamos, Isabel Amato y la familia es dueña de esa tierra. ¿Qué hacían los blancos criollos? Ellos no le daban la autoridad ni le daban el permiso a esos procuradores, a esos abogados que fungían como los que brindaban las leyes. ¿Y qué hacía la comunidad? Los blancos criollos iban y decían, mire, nos vamos a despojar de las tierras porque son de nosotras, o nos las venden a un precio que nosotros le colocamos. Entonces, los blancos criollos le daban un precio muy, pero muy por debajo de lo que costaba esa tierra, y obviamente, ¿qué prefería la comunidad? Vender, así sea, recibir una mínima cantidad de dinero a que lo fuesen a desalojar sin llevarse nada. Entonces no tenían de dónde escoger. Recuerden, se los vuelvo a decir, eso era un círculo vicioso lo que había allí. Solo los blancos criollos eran los que tenían la potestad de manejarlo todo. No había nada para defender a otras personas que estaban por debajo del nivel socioeconómico de ellos. Obviamente, entre los blancos criollos que tenían los lazos más grandes para fungir como las grandes élites, siempre sobresalía una familia que era la más poderosa que todas, indistintamente que sean de la misma posición económica. Pero puede ser que esta familia tenga mucho más dinero o tenga mucho más poder porque viene descendiente de alguien de España que tiene mucho poder allá. Entonces, esos lazos de jerarquía se respetaban, se respetaban. Y obviamente, entre las grandes élites se disputaban todo dependiendo de la mayor jerarquía que ellos tuviesen, tanto política como económicamente. Sí, vamos bien, ¿verdad, chicos? Muy bien. ¿Qué pasaba con las mujeres en ese tiempo, chicos? Fíjense. Las mujeres de la élite, es decir, las mujeres que eran esposas de los blancos criollos, solo se dedicaban al hogar, las labores religiosas, bordar o tejer o tocar algún instrumento. Ellas no podían trabajar. ¿Quiénes trabajaban solamente? Los hombres. Los hombres en ese tiempo eran muy machistas. Ellos eran los que proveían el dinero. Obviamente, cuando el hombre dice, yo soy el que trabaja y tú no haces nada, él era el que mandaba en la casa. Y las mujeres eran muy sumisas. Sumisa quiere decir que aceptaban todo lo que el hombre decía. A veces contaban con maestros particulares que les enseñaban idiomas. Eso lo hacían las mujeres de las grandes élites. Cuando tú veías a una mujer tejiendo, o mira, vamos a tomarnos un té, y entre ellas tejían o hacían alguna labor religiosa, ustedes podían saber que esas personas eran de las grandes élites. Ahora, las mujeres de las clases populares, ¿qué quiere decir las clases populares? Las clases que están por debajo de la élite. Formaban parte del mundo del trabajo y aportaban para sostener el hogar. Aquí era otra cosa diferente. Aquí la mujer sí tenía que trabajar porque el dinero del esposo no alcanzaba para cubrir todos los gastos. ¿Qué tenía que hacer la mujer? Ir a trabajar también. Y entre los dos hacían el sostén del hogar. Todas estaban sujetas a sus esposos, perdón, y debían conservarse puras y castas. Y si eran solteras y fieles, eran recatadas en caso de ser casadas. Entonces, en aquel tiempo, tenían que ser puras, es decir, mantenerse sin haber estado con ningún hombre para que un hombre de esa época pudiese cortejarla y casarse con ella. Si de casualidad alguna de esas mujeres tuvieron o estuvieron con algún hombre, ya no eran bien vistas, es decir, ya no eran puras ni eran castas,
¿sí? Y eran rechazadas. Y eran rechazadas. Muy bien. Hasta aquí vamos bien, chicos. Sí vamos entendiendo la parte teórica de cómo era la sociedad en la vida republicana, ¿verdad? Sí. Muy bien. Un rato la computadora, pero ya la aprendí. Muy bien, excelente. Israel, tiene que levantar la mano, Israel. ¿Tú sabes cómo es el proceso, hijo? Muy bien. Ahora, fíjense. ¿Cómo era la vida familiar y social de esas personas en la vida republicana? La sociedad tenía otras costumbres aparte de las que nosotros estamos nombrando anteriormente. Por ejemplo, para establecer un noviazgo, es decir, para que un hombre y una mujer pudiesen ser novios, se tomaba mucho tiempo para pensarlo y debían seguir todos estos pasos que están aquí, 7 pasos, fíjense. Primero, el pretendiente debía enviar cartas respetuosas mediante mensajero o personal de servicio. ¿A quién le iban a mandar esas cartas? A la familia y a la novia. 2, podía aproximarse a la casa de su cortejada o quedarse en la esquina. Es decir, no podía entrar a la casa. Solamente tenía derecho de llegar hasta la esquina o acercarse lo menos posible, pero no podía entrar. Al notarse que había reciprocidad, ¿qué quiere decir eso? Que entre las partes había similitud, había parentesco. El paso siguiente era pedir permiso a los padres para que su pretendida pudiese hablarle a él. En esos tiempos, si al hombre le gustaba la mujer y a la mujer le gustaba ese hombre, no podían hablar sin haber seguido estos pasos. Solamente habían miradas o lo hacían de forma escondida. Después que los padres le dieran el permiso de que la mujer pudiese hablar con el hombre, ellos podían verse en calidad de novio. Ya la sociedad decía, ah, bueno, ellos son novios. ¿Cierto? Tenía que ir a la casa de la novia, pero bajo la vigilancia de un chaperón. ¿Quién era un chaperón? Esa persona que iba a estar al lado de ellos mientras ellos conversaban, mientras ellos se veían, mientras hacían cualquier cosa. Estaba esa persona allí, bien sea la mamá, bien sea el papá o bien sea una persona que ellos contrataban para que los vigilara. Después que ellos hacían todo esto, fíjense todo el proceso. Mientras tanto, la familia de la novia interrogaba al novio sobre todo el asunto de interés para el futuro. Decía, le preguntaban qué iban a hacer, de qué iban a vivir, si, qué posición económica tenía, si trabajaba, si sabía algún oficio. Bueno, ellos se encargaban de hacerle todo un tipo de encuesta al novio, desde su posición económica hasta sus valores y creencias. Obviamente, ese novio para poder cortejar a la chica tenía que saber cuál era la posición económica de ella, cuáles eran sus costumbres, por si acaso él no tenía alguna de estas emparejadas, el poder decir que sí, bueno, que soy religioso, que soy conservador, que tengo buena posición económica, que mis padres tienen esta actividad, que yo desciendo de otra persona. Entonces, eso era bien visto para ellos. Los padres eran quienes decidían. Si había la aprobación de los padres después de hacerle el interrogatorio al hombre, hacía la petición de la mano, que ahí sí venía la familia del novio. Y venía la familia del novio con el novio, iban a la casa de la muchacha. Alan, no me estés rayando la pantalla, Alan, por favor. Solamente ustedes deberían estar pendientes de mi explicación, no deberían estar tocando nada de la computadora, porque esto que yo estoy transmitiendo en la computadora está en su libro. Entonces, mientras ustedes estén jugando con la computadora, están perdiendo el hilo de mi explicación y obviamente yo me pierdo. Ok, entonces decía que el novio venía con su familia a la casa de la novia y le pedía la mano a ella en calidad de prometida para casarse. ¿Sí? Ya eso se podía hacer cuando ya los padres de la novia habían aceptado al novio. Ahora, cuando se iba a hacer el matrimonio, la familia de la novia preparaba una dote para la familia del novio. ¿Sí? Ellos preparaban algún obsequio
para la familia del novio y ya eso era el final de todo. Después de ese paso número 7, ya lo que venía era el matrimonio. Pero fíjense que todos estos pasos, todo lo que tenía que pasar un hombre para poder casarse con una mujer. Y esto no es que se hacía de hoy para mañana, esto llevaba su buen tiempo, 1, 2, 3, 5 años, dependiendo la familia de la novia. Si, por ejemplo, este hombre estaba cortejando a la chica, pero ese hombre podía ser de muy buena posición social, pero no tenía alguna de las consideraciones que la familia de la novia necesitaba para aprobarlo, no lo aprobaba. Entonces ahí se paralizaba el proceso y no podía avanzar al siguiente paso. ¿De acuerdo? Eso es algo muy logístico en ese tiempo. Es algo conservador que ellos tenían que obligatoriamente, tenían que hacer todos esos pasos en una cierta cantidad de tiempo. ¿Para qué? Para que ellos pudiesen ser aprobados por la familia y obviamente para que ellos pudiesen casarse. Eso no es de antes. Recuerden que la vida del chisme viene de la época de atrás, donde las grandes élites proporcionaban comentarios de otras familias para crear ¿qué? Controversia, para crear dudas, para crear incertidumbre. Entonces hacían comentarios lo que uno conoce como un chisme. Entonces esos comentarios que hacían de María, que se fue con Pedro sin haberse aprobado por los padres, no era bien visto. ¿Sí? Dime, Leonardo. Y yo fijándome cómo eran los tiempos de antes, así que tenía que pasar 2, 3 años para que uno se pueda casar. Y ahora en estas épocas vuelta es cualquiera que se tope en la calle ya son novios. Exactamente, exactamente, ¿verdad? Entonces, pero actualmente sigue habiendo mucha cultura conservadora. Hay muchos padres que quieren que su hija se case con un hombre bueno, que no pase trabajo, que vayan por el camino del bien, ¿verdad? Obviamente no van a hacer toda esta cantidad de pasos, porque viene la mujer y le lleva hoy a la casa: hola mamá, ¿cómo estás? Te presento a Pedro, él es mi novio. Y ya, la mamá no sabía quién era él, dónde se conocieron, no conoce sus antecedentes, no saben quién son sus padres. Anteriormente, esto se hacía, era para cuidar el bienestar de la mujer, para saber con quién se iba a casar la mujer y para saber sus antecedentes. Ahorita no, ahorita cualquiera se casa con otro. Puede ser que María le diga a su mamá: mira mamá, hay un chico que me está cortejando, que quiere ser mi novio, te lo voy a traer a la casa. Todavía presentan cierta cultura conservadora, pero a veces es muy poco probable encontrarse ese tipo de personas así, y más a los hombres. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Ahora, en el libro, fíjense, vamos a hacer esta actividad. Redacta el titular de una noticia sobre la abolición de tierras comunales. ¿Qué quiere decir abolición? Ok, no saben qué es abolición, ¿verdad? Entonces, eso va a ser una de las tareas. Una de las tareas es buscar en el diccionario la palabra abolición. Copien allí, por favor, en el cuaderno. Busca en el diccionario las siguientes palabras. Yo te voy a dictar las palabras y tú las vas a buscar. Busca en el diccionario las siguientes palabras. Letra A, abolición. Letra A, abolición. Letra B, cortejar, con J.
Cortejar. ¿Cómo, licenciado? No lo escuché bien. Abolición, cortejar, con J. Letra C, dote. 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 Dote, sí, D-O-T-E, dote. Letra E. La letra E. Compadrazgos. Con Z y G. Compadrazgos. Profe, le tengo que decir una cosa. La letra F. Tertulias. Tertulias. Repito nuevamente. La letra A es abolición. La siguiente es cortejar, con J. La siguiente es dote. Chaperón. Chaperón es la letra D. La letra E, compadrazgos. Primero con Z y luego con S. Compadrazgos. La letra F, tertulias. Tertulias. La letra G, caudillo. Caudillo. Pero ya hay una... Caudillo. Sí, pero... Caudillo. Licenciado, tenemos que buscar el significado de esas palabras. Obviamente, hijo. Gracias. Dime, Rodovaldo, ¿qué me vas a decir? Que no puedo entender tanto lo que dice, ya que ¿No para qué? es decir, creo que es porque a veces yo tengo problemas de audición, profe, pero yo escuché que dijo 2 veces C y una vez no dijo D. ¿Qué dice? ¿Qué dije? Es decir, yo escuché que hay otra letra y me podría repetir en orden de ahí La A es letra. abolición, la B es cortejar, la C es dote, la D chaperón, la E compadrazgo, la F tertulia y la G caudillo. Dime, Leonel. No, profe, no. Sí va a subir esta clase. Todas las clases las subo yo, hijo. Dime, Dagna. Profesora, que puede poner en el pizarrón anotar las palabras para ver si no tienen faltas ortográficas? No, usted tiene que, ya ustedes tienen que saber escribir correctamente. Yo les estoy diciendo. Abolición, cortejar, dote, chaperón, compadrazgo, le dije con Z, G y terminé en S. Tertulias y caudillos. ¿Cuánto copiaste? Ok. Dime, Alan. Esto lo va a subir, esto tenemos que hacer es pasarlo al cuaderno y ahí subirlo como tarea, ¿verdad? Claro. Ya ustedes saben cómo es todo el proceso, chicos. Muy bien. Aparte de eso, dime, Leonel. O sea, esas palabras hay que en el diccionario o también podemos buscarlas en otro. En el diccionario, hijo. Ok.
En internet es muy fácil, tú colocas la palabra, pero no estás haciendo nada. Tú tienes que aprender a buscar las palabras en el diccionario para saber qué letra viene antes de una, para saber, porque recuerden que la A, pero en la A viene después la B, entonces ya lleva un patrón de búsqueda en el diccionario. Te tienes que aprender a buscar el diccionario, no en internet. Isabela, baja un poquito tu cámara. Luego que ustedes hagan esa actividad, ¿verdad? Vamos a hacer la actividad 1 y 2. La actividad 1 y 2. Vas a redactar el titular de una noticia sobre la abolición de tierras comunales. Tú lo inventas. Obviamente es algo ficticio, imaginario. Tú inventas el titular de una noticia sobre la abolición de tierras comunales. Primero tienes que buscar los conceptos que yo te estoy dando y luego haces esa actividad número 1. Luego, la actividad número 2 dice: las personas de nuestro joven país vivían realidades muy diferentes. Completa el siguiente cuadro con información de cada uno. Ok, aquí están los actores sociales. Cuando decimos de los actores sociales, son las personas que viven la realidad. Las mujeres, ¿cuál es la problemática que experimentan? Los negros libertos, ¿cuál es la problemática que experimentan? Y los indígenas, la problemática que experimentan. Obviamente esto tienes que investigarlo y copiarlo allí. ¿De acuerdo? Muy bien. Aparte de eso, también le voy a subir una actividad que ustedes deben hacer. Entonces van a buscar esas palabras en el diccionario, van a hacer la actividad 1 y 2 y van a descargar el archivo que yo les voy a subir. Dime, Juan. La actividad 1 y 2 es del libro de sociales, ¿verdad? Sí, la actividad 1 y 2 en el libro de sociales. Ay, gracias. Dime, Leonardo. Yo quiero preguntar dos cosas. En la actividad 1 hay que escribir solo el titular. Ahí dice, solo el titular. Ya. Y otra cosa, ¿me podría volver a explicar la 2? Que no entendí muy bien. La actividad 2, ¿verdad? Tienes que hacer cuál es la realidad de cada uno de ellos. ¿Cuál era la problemática que tenían las mujeres? ¿Cuál es la problemática que tienen los negros libertos? ¿Y cuál es la problemática de los indígenas? ¿Sí? Las personas de nuestro joven país. Tienen que buscar joven país y cuál es la problemática de cada uno de ellos. O sea, ¿qué problemas tenían? ¿Qué problemas ellos presentaban? Y lo vas a copiar. Obviamente tienes que investigarlo en internet. Lo investigas en internet y lo copias allí, ¿cierto? Después hacemos la discusión de lo que ustedes encontraron. Dime, Israel. Ok, profe. Unas preguntas. Dime, que ya se va a caer la conexión. Primera es de que buscamos eso y buscamos las palabras en el cuaderno. Sí, claro. La segunda, hay que hacer con el significado que nos dio la abolición, tenemos que hacer una noticia. No, nada de eso. Tú buscaste las palabras, eso es una actividad. Ahora vas a hacer la actividad 1 y 2 del libro. Es otra actividad. Pero es que la primera que dice redacta el titular de una noticia sobre la abolición de tierras comunales. Entonces tú vas a redactar un titular como si fuese a salir en la noticia sobre la abolición de las tierras comunales. ¿Cuál va a ser ese título que tú le vas a dar de la abolición de tierras comunales? Eso es lo que vas a hacer ahí, en el libro. ¿Y la última, cuál es el archivo? No lo he subido todavía, yo lo subo ahorita. Ya. Dime, Daniel. Profe, la actividad que va a subir ahora en la tarea, ¿hay que imprimirla o hay que copiarla del cuaderno? Sí, la pueden imprimir. No hay problema. Si la quiere copiar en el cuaderno, también no hay ningún problema, como ustedes quieran, ¿ok? Muy bien, chicos. Si no hay más preguntas, entonces nos vemos mañana miércoles con el tema de matemáticas. Recuerden que deben repasar los contenidos, los conceptos, para que podamos hacer ejercicios mañana, ¿ok? Porque voy a hacer preguntas. No se queden sin repasar.
¿Estamos de acuerdo? Listo, chicos. Entonces, que pasen feliz almuerzo. Chao, chao. Un Chao, abrazo. profe.